actividad especial, es una actividad que inauguramos el año pasado, que tiene que ver con un diálogo entre escuelas psicoanalíticas, en particular entre escuela inglesa y escuela francesa. La vez pasada hicimos dialogar a Lacan con Winnicott. Cuando digo dialogar no quiere decir que estén de acuerdo, pueden ser puntos de encuentro, de desencuentro, continuidades y discontinuidades, pero de algún modo como una interlocución que de hecho la tuvieron en la vida real, Winnicott y Lacan. Y nos pareció, bueno, una actividad interesante, novedosa, fecunda, que nos permite leer y releer los autores desde distinto lugar, ¿no? Como qué lecturas han hecho los autores postfreudianos de Freud y de ellos mismos también. Y por eso, bueno, invitamos a los alumnos de ambas cátedras y a los planteles docentes también de ambas cátedras. Y antes de presentar a la profesora Stella Eisenberg, que nos va a hablar de lo que Lacan leyó en Melanie Klein, quiero decir unas palabras en este cuatrimestre tan particular, o tan particularmente doloroso estamos atravesando, que la profesora Diana Rabinovich, además de ser un referente indiscutible en relación con la escuela francesa, Lacan, esto ya lo saben, también lo fue en relación con la escuela inglesa, y de hecho ha escrito sobre Melanie Klein, sobre Bion. De hecho, en su libro sobre el objeto hay un par de artículos donde articula a Klein con Sade, a Bion con Lacan. Es decir, que de algún modo esta actividad me parece que también rinde homenaje a la transmisión y a la enseñanza de Diana. Bueno, la profesora Stella Eisenberg es psicoanalista, por supuesto, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta regular de psicoanálisis Freud. También es profesora adjunta a cargo de la cátedra de escuela inglesa y es autora de El dolor psíquico, que es su tesis doctoral editada, y de Para animarse a leer a Freud. ¿Era así? Sí. Bien. Bueno, y amiga de la casa, por supuesto. Así que le damos la palabra y después de la exposición de Estela abrimos un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones y demás. Adelante. Bueno, la verdad es que estoy emocionada, quiero decirlo, porque me pone muy contenta poder participar de estos encuentros y que justamente, digamos, mi puerta de entrada, teniendo una formación, quizás por una cuestión de época, de Freud y Lacan, perdón, pero me están entrando mensajes de que no pueden entrar a a la actividad. ¿Sí? Sí. Acá acaban de entrar muchos. Es que no hay admisión, entran directamente, pueden Ah, omitir la sala de espera. Así eh, que, como hicieron ustedes, que no pasaron por migraciones, ¿no es cierto? Cuando entraron. eh, denme un minuto. Bueno, están arreglando porque como son de las dos cátedras, Sí, ¿no? Bueno, también pero en el una Teams no discrimina igual, la procedencia. bueno, bueno, ya se irán arreglando. Este, Si tienen link, entran directamente, ¿sí? bueno, déjame que les escriba esto. Seguro. Perdonen, No, por favor. ahí estamos. Lo tenemos también en el Telegram, Sí, en el, los, tal cual. Sí, porque además tenemos Telegram, hay que Ah, qué decir. nivel. ¿Qué ay, nivel? Eh, Muy bien, no, lo que les quería comentar es que justamente, digamos, la puerta de entrada para mí a Klein, además de la tesis doctoral, que como yo trabajaba ahí la angustia y la melancolía, hice algún pasaje por la lectura de los textos kleinianos, pero la verdad es que mi puerta de entrada fue ese texto de Diana Rabinovich, que es Melanie Klein en los senderos de Sade. mm. Que por supuesto recomiendo, ¿no?
Y ahí Diana comenta que Klein encontró en Lacan un lector genial, ¿no? Más allá de que Lacan la nombre a Klein, aunque hay que decir que hay como más de 50 menciones, ya sea a favor o en contra, ¿no? Pero creo que es interesante lo que plantea ahí Diana Rabinovich, que nombrara la teoría kleiniana por la vía de las relaciones de objeto o las posiciones o la angustia resulta insuficiente porque todas esas nociones encuentran un lugar en su teoría. En cambio, creo que seguir el sendero del sadismo y la pulsión de muerte permite cierto lineamiento que a mí por lo menos me resulta fecundo para seguir la lectura que Klein impuso hasta llegar a la ruptura de la IPA, ¿no? Generando una nueva escuela cuyo nombre no se limita a la geografía. Y es gracias a Lacan que Melanie Klein cruza el Canal de la Mancha, podríamos decir, a pedido de Henry A. Hace lo posible para que en un congreso de psiquiatría de 1947 Lacan la invite a hablar sobre el progreso del psicoanálisis en lugar de invitar a Anna Freud, ¿no? Y en 1949, en un congreso de la IPA, Klein intervino con una ponencia que se llamaba sobre los criterios de la terminación del análisis, mientras que Lacan en ese mismo congreso presentaba el estadio del espejo como formador de la función del yo. Obviamente para esa época Lacan ya estaba muy interiorizado en la clínica kleiniana. Quiero contarles algunas hipótesis propias, creo, que fui armando, con las que al menos yo leo el hecho de que exista un psicoanálisis de escuela inglesa. Además de la mentada discusión entre el psicoanálisis con niños y la psicosis versus la psicoeducación. Una de ellas, de estas hipótesis que yo me formulo, es que esta escuela debe mucho al malestar en la cultura planteado tempranamente por Freud, porque la miseria, la segregación, el odio y la guerra expulsaron a miles de personas del continente europeo. Y en ese marco, Melanie Klein es alojada por Ernest Jones, interlocutor freudiano en Inglaterra, en 1927. Es decir, un exilio que se produjo antes de que lo hiciera Freud y los suyos en 1938. Antes de la publicación del texto Más allá del principio del placer, Freud había presentado a sus discípulos esas ideas que él desarrolla tan avesadas para la época, en particular el nuevo dualismo, pero la verdad es que no tiene una muy buena repercusión, no solo produjo incomodidad, sino desacuerdo, y esos conceptos no fueron fácilmente admitidos, aunque hoy nos sorprenda, por la sociedad psicoanalítica. Sin embargo, a pesar de la revuelta que se produjo en la producción de esos conceptos, la lectura de la pulsión de muerte, entendida como instinto de agresión y destrucción, fue una de las razones de la producción de esta escuela, de escuela inglesa, enfatizando este aspecto objetado por gran parte del mundo analítico. Para esta escuela, el instinto de muerte, en tanto agresión y destrucción, ocupa un lugar central, aunque efectivamente ese sesgo no agota la elaboración de la teoría freudiana acerca de más allá, ¿no? Como comentaba, Melanie Klein se exilió en Inglaterra antes que Freud. Entonces, una hipótesis posible es
que una vez aceptada la idea de la sexualidad humana producida en el seno de lo familiar, aparecía otra dimensión a investigar, ¿no? El impacto de los efectos de la segregación y de la guerra quizás haya empujado al psicoanálisis, sobre todo en ese país, a la pregunta acerca de las razones del odio y la destrucción en el hablante, ¿no? Una pregunta orientada a esbozar alguna respuesta acerca del huevo de la serpiente, el nazismo que asoló a Europa. La idea insistente de un sadismo primario, incluso de una fase de máximo sadismo, luego sucedáneo de la pulsión de muerte, y la pregunta acerca de cuáles son las operaciones psíquicas para tramitarlo, fueron un norte permanente en esta escuela. Y hay que recordar que en Argentina el impacto de la guerra, de la violencia en Europa, también llevó a que uno de sus fundadores, Ángel Garma, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, empujado por la Guerra Civil Española, se haya exiliado en nuestro país y fundado la Escuela Psicoanalítica, que tuvo un peso vigente importante hasta no hace tanto, ¿no? Ahora bien, es sugestivo que, por ejemplo, Julia Kristeva, que escribe sobre el genio femenino, aborda tanto el genio de Klein como a Hannah Arendt, ¿no? En donde señala respectivamente la importancia del sadismo para una y de la banalidad del mal para la otra. Bien, volviendo a Klein y su entrada a Inglaterra, y quiero comentar estas cuestiones porque efectivamente el psicoanálisis no es ajeno a la época que le toca transitar. Entonces, volviendo a Klein y su entrada en Inglaterra, estuvo muy ligada a los círculos, a los grupos literarios, ¿no? Es interesante que el círculo de Bloomsbury, toma el nombre de un barrio británico que es cercano al Museo Británico, cuyas figuras centrales eran los Woolf, ¿no? Tanto Virginia como su esposo Leonard, que, interesados en el psicoanálisis, publicaron en su editorial las obras completas de Freud, ¿no? Con traducción de un amigo en común que era James Strachey, junto a Alex Strachey, dando origen a esa Standard Edition que nosotros conocemos de los libritos verdes también, que fue producida justamente a pedido de Ernest Jones, que es el que invita a Klein a Inglaterra. Entonces, fíjense que las filiaciones del psicoanálisis en Inglaterra provienen de grupos de intelectuales asociados a la literatura. Incluso muchos de ellos deciden estudiar medicina para dedicarse al psicoanálisis, mientras que la tradición vienesa e incluso francesa proviene en su mayoría de la neurología y de la psiquiatría. Aunque no es mi pretensión una lectura ordenada de la lectura de Lacan sobre Klein, es importante señalar que 1936 y 1938 en Lacan son fechas que nos interesan inicialmente para nuestro abordaje. La primera, la del estallido del espejo, y la segunda, la de los complejos familiares, mal traducida como la familia, porque lo que interesa comentar, por lo menos es un texto bastante largo, pero lo que me interesa comentar de este último texto es que justamente define la idea de complejo, esencialmente como un factor de cultura opuesto al instinto. Lo que aquí es llamado cultural está en el lugar de lo que será lo simbólico. La idea de que en el hablante no se encuentren de entrada
la necesidad y los instintos naturales, acentúo naturales, sino otra dimensión que es la de la cultura. Incluso el hecho de que Lacan mantiene el término imago le permite afirmar que no se trata de objetos reales y salir de esa clásica oposición sujeto-objeto. Efectivamente no está aún formulada la función del otro con mayúscula, como nosotros lo conocemos, que señala que efectivamente no hay autoengendramiento, pero ya está articulada una dominación del factor cultural de una manera muy neta. Pero esto es una pendiente resbaladiza para Lacan, porque su intención no es quedar del lado del culturalismo de Karen Horney, por ejemplo. Ahí Lacan toma lo que debiera ser natural como opuesto bajo la forma de complejo, ¿no? Les decía. Y toma el complejo del destete como primera separación, el complejo de intrusión en relación al semejante, que retoma posteriormente la idea del espejo, no, que ya estaba planteada en 1936, este texto es del 38, lo retoma en la agresividad en psicoanálisis, es antesala del ramillete invertido y por supuesto de lo que en el informe de Lagache aparece como los esquemas ópticos, ¿no? A partir de lo cual ya no lo abandonará, sino lo que lo irá reformulando. Y también en los complejos familiares va a ubicar la nostalgia del todo, ese sentimiento oceánico que ya había comentado Freud en su momento, como aspiración mortal del seno materno. Uno pudiera quizás pensar anticipadamente con la idea del estrago, ¿no? que introduce Lacan. Como comentaba antes, en 1936 ya había trabajado algunas cuestiones del espejo, ¿no? En relación a un trabajo de Vallon, pero aún la cuestión del moi, no separada de la dimensión del sujeto, implicaba otra pendiente resbaladiza que Lacan advertía y a la cual decidía oponerse, que es la ego psychology. Entonces, hay en los inicios, podríamos decir, una alianza teórico-política, como dice Marie-Claude Thomas en un texto que se llama justamente Lacan, lector de Klein, una alianza que Klein desconocía seguramente, pero que le permitió a Lacan ir contra cierta corriente anglosajona y norteamericana del psicoanálisis, que es justamente la psicología del yo y el culturalismo, ¿no? Entonces, les propongo leer algunas cuestiones que Lacan leyó en Klein, no necesariamente ordenadas, sino pensando en esta alianza, ¿sí? Primero quiero contarles, para los que por ahí no han cursado escuela inglesa, que en Klein hay 3 tiempos de su clínica que nosotros podemos recortar y frente a los cuales hay formulaciones que ubican cierta idea, incluso a pesar de Klein misma, podríamos decir, que yo tomaría, que es el de lo inasimilable. Estas 3 clínicas que se engarzan una a la otra, modifican una a la otra, pero no destronan a la anterior. Su producción tiene como trasfondo, digamos, una lectura de los textos freudianos en los que más allá y la segunda tópica son los cristales, podríamos decir, desde los cuales leer otros textos en Klein, o que Klein lee, ¿no? Incluso textos anteriores, como Introducción del Narcisismo, o posteriores, como La Negación. Estos movimientos de lectura nosotros no lo podríamos hacer sin la lectura que Lacan produjo.
Y otros textos, otras producciones freudianas, como por ejemplo El problema económico del masoquismo, que no la hacen retroceder de plantear al sadismo como primario, ¿sí? La primer clínica, que es la del Edipo temprano y Superyo temprano, seguramente nosotros leyendo a Klein podremos verificar cierto punto de indiferenciación acerca de si está en juego el yo en narcisismo y al mismo tiempo el yo como un objeto endeble sometido al superyo. Pero sobre todo un punto esencial en el que Klein sitúa una preeminencia del superyo sobre el complejo de Edipo, no solo por ser más temprano, sino porque invierte la idea de que se trata de un superyo civilizante, resultado de la prohibición. Por el contrario, no es la castración en términos fálicos, sino la frustración como arranque desdichado de la imposibilidad de la gratificación ilimitada, lo que valdrá inicialmente como motor. Al llegar a la fase fálica, al decir de Lacan, la castración ya está efectuada, pero para Klein bajo la forma de la frustración. Esta idea, ¿no?, del superyo de la segunda tópica, un imperativo feroz, se verifica como efecto primero de la frustración del objeto, ya que no colma esa demanda voraz que se juega del lado del infans. Entonces es por la vía de la frustración que para Klein se incita a una respuesta sádica primera, ¿no?, que se vuelve necesario que esas mociones sádicas se transpongan al exterior, que se expulsen esas mociones hostiles, decía, que son engendradas por ese desencuentro inevitable. Transpuestas al exterior, proyectadas como un ataque fantasiado sobre un objeto parcial que adquiere el calificativo, el predicado de malo, en tanto que frustra. Esta expulsión permite para Klein que la vida sea posible, pero también se asegura, vía la introyección, la incorporación de ese objeto en su carácter de malo, entre comillas, la constitución de un superyo persecutorio, antes de toda relación edípica con los objetos primarios de amor, en tanto unificados. Por supuesto, gracias a la escisión del objeto, aquel objeto que produzca la gratificación merecerá el predicado de objeto bueno y será incorporado y permitirá la identificación que fortalecerá a un yo endeble, pero sobre el cual el superyo se abatirá con toda su furia. Pero el objeto bueno tiene corta vida, hay que decirlo, ya que cuando se transforma en idealizado, vale nuevamente como persecutorio en una especie de circuito infernal, especular, podríamos decir. La retaliación, que es el mecanismo que Klein supone en este circuito infernal, que es la idea del ojo por ojo, que implica que retorne de la imago del objeto una devolución de gentilezas sádicas. En algún sentido es especular, Lacan lo lee así, y hace existir un mundo externo y un mundo interno poblado de objetos escindidos, parciales, fragmentarios, hostiles, persecutorios y temidos. Este circuito infernal se dirime en un campo de batalla materno que no distingue sexos. Es interesante recordar en este punto que en Freud, el otro prehistórico,
será fuente de todos los motivos morales, ¿no? Que van desde los diques pulsionales hasta la dimensión del superyo. Justamente en el seminario 4, Lacan, seminario que es del 1956-57, nos va a dirigir la pregunta, ¿no? Voy a citar a Lacan de manera textual para que lo puedan ir a encontrar. Él va a decir, es que no hay detrás del superyo paterno un superyo materno, todavía más exigente, más oprimente, todavía más devastador, todavía más insistente en la neurosis que el superyo paterno. Y va a decir, no quiero extenderme demasiado sobre eso, pero tenemos un largo camino para recorrer. O sea que Lacan no va a abandonar esa hipótesis de esta dimensión del superyo. Ese carácter persecutorio del objeto ya lo había propuesto Lacan en el texto de la agresividad en psicoanálisis, que es de 1948. Es un informe que él presenta en un congreso de psicoanalistas en lengua francesa que se reúne en Bruselas a mediados de mayo de ese año, ¿no? Y él nos va a decir que el análisis se puede pensar como la inducción en el sujeto de una paranoia dirigida. Iba a decir, en efecto, es sin duda uno de los aspectos de la acción analítica. Operar la proyección de lo que Melanie Klein llama los objetos malos internos. Mecanismo paranoico, ciertamente, pero bien sistematizado, filtrado en cierto modo y aislado a medida que se va produciendo. O sea que fíjense la influencia en 1948 todavía de una lectura kleiniana. Y en 1950, en un texto que es una introducción teórica del psicoanálisis en criminología, nos va a plantear que sigue en pie el hecho de la persistencia imaginaria de los buenos y malos objetos primordiales en comportamientos de fuga. Está hablando en un congreso de criminología. Que pueden poner al adulto en conflicto con sus responsabilidades. Va a llevar a concebir al superyo, esto es cito, va a llevar a concebir el superyo como una instancia psicológica que adquiere en el hombre una significación genérica. Es una noción que no tiene, pese a ello, nada de idealista, se inscribe en la realidad de la miseria fisiológica propia de los primeros meses de la vida del hombre. Piensen en lo que les decía del otro prehistórico en Freud, ¿no? Fuente de todos los motivos morales. Retomo. La miseria fisiológica propia de los primeros meses de la vida del hombre, acerca de la cual hemos insistido, y expresa la dependencia genérica, en efecto, del hombre con respecto al medio humano. Que esa dependencia pueda presentarse en el individuo en un estado increíblemente precoz de su desarrollo, no es este un hecho ante el cual debe el psicoanálisis retroceder. Así que, digamos, podemos ir viendo cómo la influencia de la lectura kleiniana se hace sentir en los primeros tiempos de Lacan. Retomando otra arista, ¿no? El sadismo producido por la frustración y luego por la pulsión de muerte, porque Melanie Klein va a hacer ese corrimiento, ¿no? Del sadismo, efecto de la frustración a la pulsión de muerte, que va a ser su fundamento, dan cuenta de que digamos, la pulsión de muerte es tanto fuente de peligros como condición de la vida psíquica.
¿no? Será lo que pondrá en marcha la constitución del psiquismo, pero por medio de ciertas operaciones primarias que pueden leerse en los textos freudianos desde el proyecto de una psicología para neurólogos hasta la negación. O sea, recorrido de muchos años en donde Freud mantiene cierta idea de operaciones primarias, si ustedes quieren, anteriores a la represión, y que encontrarán en Lacan su fundamento simbólico, sobre todo en la lectura que él, junto con Hippolyte, hacen de ese texto, de ese gran texto que es La negación. Texto que, comentario y texto que está presente tanto en los escritos como en el Seminario 1, que es del 53 y 54, y que es importante para percatarse de la lectura que tiene Lacan de Klein. Tomo estas cuestiones de las operaciones primarias. Para Freud, la constitución psíquica requiere de operaciones tales como la Ausstoßung, ¿no? La expulsión, la Bejahung como afirmación primaria, y la marca en el discurso de esas operaciones es la negación, o bueno, Lacan propone llamarlo la denegación, que solo es posible mientras haya algo afirmado de antemano, ¿no? Ya que la negación en el discurso articulado, es una de las formas que lo reprimido tiene de salir a la luz a condición de ser negado, ¿no? No se trata de puntos suspensivos. Es interesante que, para leer a Klein, ¿no? Recordar que Freud enlaza estas operaciones con una analogía en términos orales de la pulsión, ¿no? Fundamento además del juicio de atribución, atribuir una cualidad, un predicado al objeto, bueno, malo, juicio que es anterior al juicio de existencia, ¿no? Y les decía, digamos, que Freud enlaza estas operaciones, cierto enlace imaginario, podríamos decir, bajo la modalidad oral, ¿no? La Ausstoßung será el correlato de que se expulsa, configurando lo oral bajo la modalidad de lo que se escupe, constituyendo un exterior, habría que decir de ningún lugar, pero aún no asimilable y que conlleva el predicado de ajeno, exterior, odiado, malo, predicados. El cacón, que trabajará Lacan y que luego voy a hacer algún comentario al respecto, y la Bejahung como incorporación que constituirá un interior en donde, de ningún lugar, habría que decir, en donde, digamos, la idea es que se incluye en las redes del pensamiento como propio, con el predicado del bueno, con su correlato imaginario de aquello que se traga. En el Seminario 1, yo les decía que es interesante para leer la lectura lacaniana de Klein, en la clase del 10 de febrero de 1954, Lacan trabaja con el comentario de Hippolyte sobre la negación antes de abordar el caso Dick de Klein, que después también vamos a hacer algún comentario. Cito Lacan: si en el mundo humano los objetos se multiplican, se desarrollan con la riqueza que constituye su originalidad, lo hacen en la medida en que aparecen en un proceso de expulsión ligado al instinto primitivo de destrucción. Al que le interese puede escuchar una resonancia hegeliana también, no solo kleiniana. Estos predicados atributivos, entonces, van a admitir que se constituya un supuesto exterior y, al decir de Klein, un mundo interno asimilable para el yo,
no sin un residuo, con el cual el yo nunca podrá identificarse. Ese residuo es un nombre del superyo, que se abate con furia sobre este yo endeble, ¿no? Como decía, Klein no se refiere a la pacificación civilizante del superyo edípico, sino que recoge del Freud de la segunda tópica su carácter feroz, paradojal y persecutorio anterior al Edipo. Un superyo que, lejos de domeñar la libido, él mismo es, como dice Freud, cultivo puro de la pulsión de muerte. Podrá ser transpuesto al exterior, pero en la vuelta contra sí mismo es mortificante y mortífero. En la clase posterior a trabajar a Dick, Lacan se dedica a la tópica de lo imaginario. Vuelvo a citar. Ya han debido darse cuenta que en el caso de este joven sujeto, está hablando de Dick, real, imaginario y simbólico, sin que todavía tuviera desarrollado este ternario, están allí perceptibles, aflorantes. Les enseñé a identificar lo simbólico con el lenguaje. Ahora bien, dice, no es precisamente en la medida en que, digamos, Melanie Klein habla que algo sucede, hablando del Dick, ¿no? Del caso Dick. Por otra parte, cuando Melanie Klein nos dice que los objetos se constituyen mediante el juego de proyecciones, introyecciones, expulsiones, reintroyecciones de los objetos malos, cuando nos dice que el sujeto, quien ha proyectado su sadismo, lo ve retornar desde esos objetos y en consecuencia se haya bloqueado por un temor ansioso. ¿No sienten ustedes que nos hallamos en el dominio de lo imaginario? Y a partir de ahí elabora el modelo del ramillete invertido en el seminario 1, que es sucedáneo del estadio del espejo y anticipo de los esquemas ópticos, como decía antes. Debemos recordar la particularidad imaginaria que Lacan otorgó a estos modos de la defensa, ¿no? Nombrados como proyección e introyección, aunque para Lacan no son simétricos, ya que va a situar que la introyección es siempre introyección de la palabra del otro. Y es interesante que sitúe, y estoy en el mismo seminario 1, la introyección en relación al superyo. Lo que nos permite quizás, sobre todo para trabajar Klein, alguna diferencia entre introyección e identificación, ¿no? En donde no todo lo que se introyecta va al campo de la identificación. Como decía, Klein elige la segunda tópica cuando ubica el inconsciente. Él es muy precisa al situar que el juego implica la personificación de las instancias psíquicas, yo, ella y superyo, no la personificación del padre y la madre, sino la personificación de las instancias, en donde las fantasías son expresión de las pulsiones o de los instintos, para hacer fiel a Klein, que están articuladas en las fantasías. Pero también es interesante esta articulación que hace Klein del juego con la asociación libre, que es lo que le permite despegarse de Anna Freud, porque en tanto toma el juego como asociación libre, permite otra arista para pensar que es el campo de la palabra, justamente, ¿no? Lacan así lo señala en ese texto que yo comentaba de la agresividad en psicoanálisis, cuando nos dice, vuelvo a citar, solo la señora Klein, trabajando en el niño, en el límite mismo de la aparición del lenguaje, se ha atrevido a proyectar la experiencia subjetiva en ese periodo anterior, donde sin embargo la observación nos permite afirmar su dimensión
en el simple hecho, por ejemplo, de que un niño que no habla, infants, reacciona de manera diferente ante un castigo o una brutalidad. Recordemos que lo que le pasa a Klein es que con esa lógica de ubicarlo temprano, digamos, se lleva los procesos psíquicos y las pulsiones a una especie de antedatación, y eso lo trabaja muy bien Diana Rabinovich en su texto, que da la impresión de que lleva al punto del innatismo, ¿no? En donde Lacan va a encontrar la estructura, Melanie Klein encuentra un estado de antedatación. Por eso es interesante que Lacan señala ese punto en donde Melanie Klein proyecta en un periodo cada vez más anterior la dimensión del lenguaje en alguien que no habla, ¿no? Por lo que estamos situando, digamos, en estado práctico, los desarrollos kleinianos no se sustentan claramente en la dimensión de la falta para la constitución psíquica. El par frustración-gratificación, del que hablaba antes, no la lleva a situar la ausencia del objeto, sino a la calificación de malignidad para el objeto que frustra. De ahí la cuestión del ataque y la posibilidad de que el sadismo se trasponga al exterior, ¿no? Y como mencionaba también, la satisfacción no deja más amparado al niño, dado que la gratificación ilimitada es imposible, no hay más alternativa que la frustración, le hace en ese tiempo para Klein no hay encuentro adecuado ni satisfactorio. Pero es Lacan, leyendo a Klein, el que nos permite pensar ese aplastamiento entre la privación de un objeto y la frustración de amor que se superponen en la lectura kleiniana, lo cual oscurece, lamentablemente, la certera conceptualización del objeto como parcial en Klein. Pues en el seminario 4, o sea, fíjense, estamos avanzando en algunas lecturas que realiza Lacan, y vuelvo a citar: ahora bien, dice, si en algo he insistido en las lecciones anteriores, ha sido en la bipolaridad o la oposición tan marcada que hay entre el objeto real, en cuanto que el niño puede ser privado de él, o sea, el seno de la madre, y por otra parte la madre, en cuanto que por su posición puede conceder o no ese objeto real. Esta distinción, continúa la cita, entre el seno y la madre como objeto total, la hace Melanie Klein. Ella distingue ciertamente los objetos parciales por una parte y por otra la madre, instituida como un objeto total, y cree en el niño la famosa posición depresiva. Es una forma de ver las cosas, dice Lacan, pero así se elude algo, y es que estos dos objetos no son de la misma naturaleza. En efecto, resulta que la madre, como agente, es instituida por la función de la llamada, que la madre es tomada ya en su forma más rudimentaria, como un objeto marcado y connotado por la posibilidad de un más o de un menos, ¿no? Como presencia o ausencia. Que la frustración realizada por cualquier cosa relacionada con la madre es frustración de amor, que todo lo que proviene de la madre, en respuesta a esta llamada, es don, es decir, algo distinto que el objeto. En otros términos, continúa la cita, hay una diferencia radical entre, por una parte, el don como signo de amor, que apunta radicalmente a algo distinto, un más allá, el amor de la madre, y por otra, el objeto, sea cual sea, que viene a satisfacer
las necesidades del niño. La frustración del amor y la frustración del goce son dos cosas distintas. La frustración del amor está en sí misma preñada de todas las relaciones intersubjetivas que a continuación podrán constituirse. La frustración del goce no lo está en absoluto. Hay que decir que esta lectura de Lacan es anterior a que él haya efectivamente producido sus conceptualizaciones en relación a los goces, y probablemente la cuestión de la intersubjetividad todavía se encuentre a medio camino en su producción, ¿no? Que después va a abandonar. Entonces, Lacan menciona la madre como objeto total que Klein va a proponer. En su segunda formulación clínica, yo les decía que hay tres, vamos por la segunda, que es la teoría de las posiciones. Estoy viéndola ahora. Esta teoría de las posiciones es la primera clínica estructural, o sea que se corre de la idea de fases, ¿no? La primera clínica estructural es de las posiciones, estructural porque Melanie Klein, al correrse de la lógica de las fases del desarrollo libidinal, que en realidad fue propuesta por Abraham, aceptadas por Freud, pero criticadas por Klein, prosigue entonces esta clínica de las posiciones al primer tiempo, en donde el acento está puesto en el super-yo, pero no lo anula, sino que se engarza en lo que ella llama la posición esquizoparanoide, en donde tanto los objetos como el yo son parciales, fragmentarios y persecutorios, o sea que retoma esa lógica del objeto parcial, y en un segundo tiempo la posición depresiva, en donde se apunta en el horizonte a la unificación, ¿no? A la forma totalizante tanto del yo como del objeto, y que introduce la posibilidad del duelo, ¿no? Hacemos duelo por el objeto de amor, objeto unificado. Lacan, por su parte, ya en la formulación de Estadio del Espejo de 1936, claramente señala el movimiento que va del cuerpo fragmentado, del narcisismo primario, el tiempo en el que se falta de sí, ¿no?, a la constitución del yo como un cuerpo unificado en un movimiento anticipatorio, ¿no? Y en los complejos familiares, texto que les comenté antes, él va a situar, cito, es decir, la fantasía de castración es precedida por toda una serie de fantasías de despedazamiento del cuerpo que regresivamente van de la dislocación y el desmembramiento, pasando por la eviración hasta la devoración y el amortajamiento. El examen de estas fantasías revela que su serie se inscribe en una forma de penetración con sentido destructivo e investigador a la vez. Hay que decir que tanto Freud como Klein, Freud habla de la pulsión epistemofílica y Klein habla del empuje de querer saber, ¿no? Y acá Lacan habla de una penetración con sentido destructivo e investigador a la vez, que busca el secreto en el seno materno, mientras esa relación es vivida por el sujeto de acuerdo a una modalidad de ambivalencia proporcional a su arcaísmo, ¿no? Hay que leer acá ambivalencia en la lógica de amor-odio, bueno-malo, ¿sí? Sin embargo, y continúo un poquito más con la cita, los investigadores que han comprendido mejor el origen materno de estas fantasías, y ubica a Melanie Klein entre paréntesis, se ocupan solo de la simetría
y de la extensión que aportan a la formación del Edipo. Acá hay que aclarar que para Melanie Klein no hay asimetría edípica, sino que hay simetría. ¿Por qué? Porque lo que va a situar, y que Lacan cita, es la nostalgia de la maternidad en el niño varón. ¿Sí? Una nostalgia para la niña mujer y una nostalgia para el niño varón. Su interés, va a decir Lacan, en nuestra opinión, se basa en la evidente irrealidad de la estructura. El examen de esas fantasías que se observan en los sueños y en algunos impulsos permite afirmar que no se relacionan con cuerpo real alguno, sino con un maniquí heteróclito, con una muñeca barroca, con un trofeo de miembros, en lo que se debe reconocer al objeto narcisista cuya génesis hemos evocado anteriormente, condicionada por la precesión en el hombre de formas imaginarias del cuerpo sobre el dominio del cuerpo propio, por el valor de defensa que el sujeto otorga a estas formas contra la angustia del desgarramiento vital, hecho originado en la prematuración. Y perdonen que cite, pero digamos, es la única manera de ser fiel a la letra en este momento de Lacan. Él continúa con lo que directamente nombra como origen materno del superyo arcaico. La fantasía de castración se relaciona con este mismo objeto, su forma originada con anterioridad, o sea que fíjense que está hablando de la castración no en términos fálicos, sino una dimensión originada con anterioridad a todo discernimiento del cuerpo propio, con anterioridad a toda distinción de amenaza del adulto. Y agrega algo muy importante, no depende del sexo del sujeto y determina en mayor o menor medida lo que sufre las fórmulas de la tradición educativa. Acá claramente hace una apuesta kleiniana por sobre Anna Freud, ¿no? Y representa la defensa que el yo narcisista, identificado con el doble especular, contrapone al resurgimiento de la angustia que en el momento inicial del Edipo tiende a quebrantarlo. Crisis que no es causado tanto por la irrupción del deseo sexual en el sujeto, sino por el objeto que él actualiza, es decir, la madre. Anticipo, si lo hay, del estrago materno. Y en 1951, si les quiero tomar algunas menciones que hace Lacan, les digo que esto en algún sentido tiene algo de infinito, por eso quiero tomar algunas cuestiones. En una conferencia que él pronuncia en la Universidad de Inglaterra, él va a decir, nos parece que las fantasías que revelan este clivaje, escisión, un mecanismo de defensa por excelencia en Klein, la escisión, la Spaltung, merecen agruparse bajo el término de imagen del cuerpo despedazado, el corps de corps morcelé, ¿no? La imago del cuerpo fragmentado. Esas imágenes típicas, va a decir, aparecen tanto en los sueños como en las fantasías. Pueden mostrar, por ejemplo, el cuerpo de la madre, vuelve a insistir con la madre, con una estructura de mosaico similar a un vitral. Más a menudo se parece a un rompecabezas con las partes separadas del cuerpo de un hombre o de un animal dispuestas desordenadamente. Mucho más significativas para nuestro propósito, va a decir, son las imágenes incongruentes
en las que los miembros desarticulados son reordenados como trofeos extraños, troncos cortados en rodajas y rellenados con los materiales más insólitos, apéndices raros, en posiciones excéntricas, reduplicaciones del pene o imágenes de la cloaca, representada como una ablación quirúrgica, a menudo acompañadas en los pacientes varones por fantasías de embarazo. Me pareció interesante tomar esta cita porque lo que suele suceder cuando uno se acerca a los textos kleinianos es encontrarse con una multiplicidad de objetos parciales, persecutorios, fragmentarios, ¿no? Que produce un efecto de cierto escozor, digamos, ¿no? Porque la mutilación que parece estar aludida en esos textos kleinianos produce un efecto lindante con lo siniestro. Es interesante notar que en el texto de la agresividad, en el que Lacan menciona a Klein, él va a decir que hay como una especie de requerimiento del yo, como de que haya un espejo puro de una superficie sin accidentes, ¿no? Y que eso es una demanda al analista, cuestión en la que Lacan es claro en su crítica respecto a que la posición del analista no puede ser una imagen idealizada. Y hace referencia a la imago de los objetos persecutorios internos, que es una raigambre netamente kleiniana, pero ubica, digamos, del lado de lo que podría ser la debilidad, la endeblez del yo kleiniano, más bien la función del desconocimiento, ¿sí? Y en Variantes de la cura, 1953, retoma la cuestión de la agresividad porque lo que va a situar es que la agresividad responde al desgarramiento del sujeto contra sí mismo. Desgarramiento cuyo momento primordial conoció al ver la imagen del otro, ¿no? Captada en su totalidad de Gestalt, que es el término que usa Lacan, en donde se anticipa el sentimiento de su discordancia motriz, que reestructura retroactivamente en imágenes de fragmentación. O sea que, si ustedes quieren, al revés de Klein, es la imagen unificada la que retroactivamente hace existir la dimensión de la fragmentación. Pero lo va a citar Lacan a Klein, en donde lo que él va a decir es que esta experiencia motiva tanto la reacción depresiva reconstruida por Melanie Klein en Los orígenes del yo, como el asumir jubiloso la imagen aparecida en el espejo, cuyo fenómeno característico Lacan va a situar entre los 6 u 8 meses, y va a decir, el autor de estas líneas, o sea, él mismo, considera que manifiesta de manera ejemplar, con la constitución del Urbild, ¿no? El ideal del yo, la naturaleza propiamente imaginaria de la función del yo en el sujeto. O sea que hay una lectura, si ustedes quieren, de las posiciones kleinianas, de un cuerpo fragmentado y mutilado en la posición esquizoparanoide y un cuerpo unificado del mismo modo que el yo y el objeto, cuya unificación se produce en la posición depresiva para Klein, es la asunción jubilosa de la imagen para Lacan y permite en Klein que se entre en la categoría del objeto de duelo, ¿no? Entonces, el cuerpo fragmentado, mutilado, estallado, si ustedes quieren, es un correlato de la posición primera, la esquizoparanoide, y la unidad de Klein vendrá entonces en un segundo tiempo de la mano del duelo, en donde el objeto pasa de maligno
ha dañado, ¿no? Y es consecuencia ese daño de un ataque fantasiado anterior, porque, digamos, en esa segunda fase, ese objeto que ha sido atacado puede ahora perderse, ¿no? Con ese pasaje consiguiente de la culpa por el ataque a la posibilidad de la pérdida. Digo de la pérdida y no de la falta, sino más bien, digamos, dado que estamos ya en el tiempo del duelo, acentuando ese carácter que Lacan toma a la falta muchas veces en ocasión del duelo, en su acepción de falta moral, por mi culpa, ¿no? En línea de pensar lo que propuse en el inicio, que es lo inasimilable, hay una aspiración a la unificación en Klein, en donde para Lacan esa unificación no será más que un velo, una ficción ideal que está presente también en Freud. Podemos pensar algo de lo inasimilable cuando nuevamente en el texto de la agresividad Lacan plantee que al mostrarnos lo primordial, vuelvo a citar, de la posición depresiva en el arcaísmo de la subjetivación de un cacón, Melanie Klein hace retroceder los límites en que podemos jugar la función subjetiva de la identificación y nos permite situar como absolutamente original la primera formación del superyo. Lacan, a un psiquiatra, ¿no?, en su tesis sobre la paranoia, expresa en el pasaje al acto de Aimé un modo de transponer al exterior lo que llama el cacón, término griego, ¿no?, que alude a aquello que es inasimilable, que tiene carácter de maldad, y que habita en el cinismo propio, ¿no? De modo que Lacan tampoco fue ajeno en absoluto a las elaboraciones en torno al mal. Hay varios escritos y seminarios en donde lo aborda, pero es muy temprano, en su tesis, que es de 1932, en donde elabora la cuestión de un mal, de un cacón, ligado al pasaje al acto. Y incluso va a recortar ese cacón como un mecanismo liberador en el análisis que hace del pasaje al acto de Aimé, en donde lo que él dice que en esa transposición del cacón, lo que ella ataca, en algún sentido, es su enemigo interior, ¿sí? Algo de su propia enfermedad. Ese enemigo interior, en Aimé, permanece en el dominio de lo imaginario, va a plantear Lacan. Quizá podamos pensar un imaginario no especular y que produce una paranoia de autopunición en este caso, ¿no? Bien, en relación a estas cuestiones, me interesa comentar con ustedes la importancia de la angustia en Klein y la lectura que hace Lacan. Si bien podemos ubicar ciertos puntos de correspondencia con distintas formulaciones freudianas acerca de la angustia, lo cierto es que Klein, sin descuidar el empuje que implica para el aparato la libidinización de los objetos, acentúa que el motor de la construcción de estos en el mundo externo es justamente la angustia. Una vez tramitada la ansiedad o la angustia, que quizás sean homólogos en la posición paranoide, en la posición depresiva, ese afecto transpuesto y colocado sobre los objetos que se van a poner en relación vía la identificación, que es leída como semejanza entre los objetos, y la imaginaria morfología de los órganos corporales, que es propuesta por Ferenczi, pero una vez tramitada, digamos, esa ansiedad persecutoria, esa ansiedad o angustia llevará a que
bajo, si ustedes quieren, un modo fóbico de desplazamiento, la angustia se coloque en un objeto del que habrá que huir, ya que deviene persecutorio hacia otro semejante que nuevamente valdrá como temido, y así sucesivamente, ¿no? La frase podría ser, eso me quiere devorar, eso me quiere morder, resonancia de Juanito, y eso hace existir por esa vía un mundo externo. La angustia entonces será motor del simbolismo que debemos diferenciar de lo simbólico. Esta modalidad del funcionamiento, está llegando algún mensaje, quiero ver qué. Esta modalidad del funcionamiento de la angustia, ¿no? Les decía, además de constituir los objetos del mundo externo, da cuenta, me parece que es interesante, que no hay un objeto angustiante per se, no hay un objeto de la angustia. Con lo cual, podríamos, digamos, pensar que no hay un objeto de la satisfacción y no hay un objeto para la angustia, uno, ¿no? Sino que aparece esta dimensión del desplazamiento de un objeto semejante a otro objeto. Entonces, no hay un objeto angustiante de forma unívoca. No es menor que Lacan le haya dedicado toda una clase a esta cuestión en el seminario 1, ¿no? Aún señalando las contradicciones del caso, es un clásico que Lacan le otorgue el mérito a Klein de tripera clínica, lo cual la hemos seguramente escuchado más de una vez, pero Lacan, ubicando a Dick en las puertas, él va a decir en este seminario, ¿no? A las puertas del lenguaje, en realidad se encuentra inmerso en el lenguaje, pero diferenciando la función de la palabra en el campo del lenguaje, lo que él va a sostener es que esa brutal intervención, les sugiero leerlo, kleiniana, permitió poner en relación, hacer relación, apariencia de cadena, aquello que estaba suelto, un tren, otro tren, y ninguna relación entre ellos, ¿no? La intervención kleiniana, que no se las voy a contar, lo dejo para que lo lean, arma una escena edípica, ¿no? Con los objetos que Dick presentaba, e introduce una vertiente libidinal, eros. Piensen eros como aquello que tiende a la unidad y la pulsión de muerte lo que tiende a la fragmentación. Entonces, al introducir la vertiente libidinal, a introducir la dimensión edípica, da la apariencia de hacer relación, lo que tiende, como decía, a la unificación como un dique a la fragmentación que la pulsión de muerte implica. Entonces, en Klein, es la imposibilidad de Dick de transponer la angustia al exterior, con la contradicción que implica señalar que su angustia era excesiva, que es lo que también nos dice Klein, lo que impide que Dick se detenga, preste atención, si ustedes quieren, los objetos que lo rodean, ¿no? O sea, que no, como si no construyera un exterior que le permita armar un mundo interno. Lacan vuelve a Dick en el seminario 6, por eso fíjense que avanza con algunas cuestiones. El seminario 6 es de 1958-59, y él va a decir, creo que en la anteúltima clase, la 24, él va a decir, no sabemos todo este caso, vuelvo a citar, y después de todo, no podemos decir que Melanie Klein haya hecho allí otra cosa que presentarnos un caso notable. Y lo que ese caso demuestra es que seguramente este niño no hablaba, pero es ya accesible y tan sensible a las intervenciones habladas de Melanie Klein, que para nosotros, en nuestro registro, en aquel que intentamos desarrollar aquí, su comportamiento es verdaderamente notorio. Las únicas estructuras del mundo que son accesibles
sensibles, manifiestas, manifestables para él desde los primeros momentos con Melanie Klein, son estructuras que llevan en ellas mismas todos los caracteres de la relación con la cadena significante. Melanie Klein nos lo subraya. Es la pequeña cadena del tren, es decir, de algo que está constituido por un cierto número de elementos enganchados los unos a los otros. Es una puerta que se abre o que se cierra. Vale decir, eso que cuando yo intentaba mostrarles, nos dice, en las posibles utilizaciones de tal esquema cibernético, es decir, el 0-1, ¿no? Que es esquema binario, para nuestro manejo del símbolo. Eso que es la forma más simple de la alternancia. Sí o no, que condiciona el significante como tal. Una puerta debe estar abierta o cerrada. Es alrededor de eso que se limita todo el comportamiento del niño. Es, sin embargo, nada más que para tocar esto en palabras, que son no obstante frases y algo esencialmente verbal. Es decir, no hay lo preverbal, no hay por fuera del lenguaje. ¿Qué es lo que obtiene? Esto fue un agregado mío, Continúo con la cita. ¿Qué es lo que obtiene del niño desde los primeros momentos la intervención de Melanie Klein? Su primera reacción es, a mi parecer, sorprendente, casi prodigioso en su carácter ejemplar. Esto es, ir a situarse, y está en el texto, dice, entre dos puertas, entre la puerta interior de los consultorios y la puerta exterior, en un espacio negro del que uno se asombra que Melanie Klein, que por ciertos lados ha visto tan bien los elementos de estructura, como aquellos de la introyección y la expulsión, a saber, este límite del mundo exterior, de ese que se puede llamar las tinieblas interiores en relación a un sujeto, que entonces Melanie Klein no haya visto la puerta de esta zona intermedia, que no es nada menos que aquello que nosotros distinguimos. De esta forma, aquella donde se sitúa el deseo, a saber, esa zona que no es ni lo exterior ni lo interior, articulado y construido tan reducido en ese sujeto, pero lo que se puede llamar, puesto que nosotros encontramos esto en ciertas estructuras de las poblaciones primitivas, va a decirnos Lacan, esa especie de zonas desmontadas entre las dos. La zona no man's lands, ¿no? La zona de sin tierra, entre la población y la naturaleza virgen. ¿Qué es eso que queda averiado? El deseo del pequeño sujeto. Bueno, perdón por la cita tan larga, pero me parecía interesante que Lacan en el seminario 6 sitúe esta dimensión de la presencia-ausencia que seguramente Melanie Klein, tomada por la dimensión de la ambivalencia y de la pulsión de muerte como odio, como destrucción, le impedía poder situar, digamos, ¿no? Muy bien, at last, but not least, diría alguien en inglés, la tercer clínica, y ya con esto voy cerrando, es la clínica de la envidia primaria. O sea que Melanie Klein va del objeto malo a la elaboración sobre el mal, ¿no? Klein hace mención, cuando trabaja la envidia primaria, que yo lamento que sea algo que no se haya trabajado un poco más. Klein en su texto hace mención a la primera carta a los Corintios de San Pablo, que sitúa la envidia como el mayor de los pecados, y también cita los cuentos de Canterbury, precisamente el cuento del párroco, en donde vuelve a tomar esta idea diciendo que es el peor de los pecados la envidia, dado que aborrece toda virtud del otro. Creo que es interesante la idea de pecado, ¿no? Que en Lacan también tiene su peso cuando toma la tristeza en esta línea. Y bueno,
dado que nadie está libre de pecado, para Klein la envidia primaria será un núcleo irreductible de la pulsión de muerte. Ya no va a ser el resultado de la frustración. Y va a estar dirigida a lo bueno del otro. O sea que lo bueno del otro no solo va a ser fuente de gratificación, sino también va a despertar esta dimensión de la malignidad, ¿no? Melanie Klein fue más allá de la envidia fálica, que Lacan le dio un lugar central porque universaliza este concepto para todos, ¿no? Y lo va a ubicar también como un tope en el análisis bajo la forma de la reacción terapéutica negativa, ¿no? Creo que en algún sentido se retoma la idea de Cacón, que está en los complejos familiares, y en su tesis, en Lacan, y también que la expulsión con la consiguiente escisión, como decía, deja fuera de la aspiración de síntesis yoica ese odio más primario del amor, si ustedes quieren, del amor-odio del narcisismo, porque Melanie Klein todo el tiempo trata de situar algo que termina siendo como un resto que es obstáculo, ¿no? Una vertiente de la pulsión de muerte que vale como envidia, y otro nombre, si ustedes quieren, de lo inasimilable, que es el núcleo psicótico, que es algo de aquello que no ha sido transpuesto al exterior y ha quedado como un núcleo que responde a la posición esquizoparanoide. Hay que decir que Melanie Klein sostiene que la salida, en el primer caso era la reparación, en este caso es la gratitud, que está estrechamente vinculada con la generosidad, cierta riqueza interior, si ustedes quieren, que deriva de haber asimilado lo bueno del objeto y que hace del individuo como alguien capaz de compartir sus dones con los otros, con lo cual nos salimos probablemente del campo de la cuestión del amor, ¿no? Estas salidas, ¿no? Creo que es una de las cuestiones que aleja a Lacan de Klein, la reparación y la gratitud, que Klein no define como mecanismos, porque no los considera como una defensa, y si lo fueran serían del tipo maníaco, y dan cuenta de la relación al otro y confirman en algún sentido la tesis de Lacan de que se trata del otro del amor, ¿no? Luego de que hayan sido transpuestas al exterior el horror de la pulsión de muerte, la salida parece ser el amor, pero bueno, quizás no sin esos inasimilables como el superyo, el núcleo psicótico, que les decía que está en juego en la posición esquizoparanoide, y que, dado que son posiciones, puede emerger esa posición aun cuando se considere superada. De modo que, bueno, no sé si la cuestión del nuevo amor es algo que habrá que investigar, si hay otra dimensión del amor que se distancie de Klein y que sin embargo sea algo que nos acerque a Lacan y que también sea del orden del amor. Así que bueno, digamos, por mi parte era lo que les quería contar. Abro el espacio para preguntas si quieren hacerlas, o comentarios. Bueno, gracias Estela. Recorriste muchísimas cuestiones, no solo teóricas, técnicas, clínicas, también trazaste como un cuadro de época que me parece muy importante tener en cuenta cuando hablabas del sadismo, del odio, de las guerras, del impacto de eso en la subjetividad. Y tocas temas que, digamos, nosotros en nuestra cursada de francesa tocamos desde otro lugar, obviamente, la cuestión del objeto, la cuestión del yo,
Y me pareció particularmente interesante no solo cómo Lacan lee a Klein, según lo que vos exponías, sino también cómo las lecturas kleinianas de Lacan influyen sobre la teoría de Lacan y sobre su modo también de leer a Freud. Es decir, que me parece que se produce como una especie de dialéctica interesante entre los autores. Un ejemplo de eso me pareció que era lo del superyo, que vos decís que Lacan pondera el superyo temprano kleiniano, no solo el posedípico clásico, y sin embargo también eso remite a una referencia freudiana del yo y el ello, ¿no? Donde aparece el superyo como heredero del Edipo, pero también como un momento inicial, ¿no? Preedípico, digamos. Con lo cual me parece que se van como armando articulaciones para mí muy interesantes. Bueno, abrimos, nos quedan unos minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Nora. Pregunta no, pero gracias, muy interesante, muy claro todo. Estuvo buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, Nora Sigal, te paso la palabra. Estás muteada. Ahí. ¿Qué tal? Gracias, Estela, la exposición completísima y muy rica. Te quería preguntar si podías agregar algo sobre, estuve leyendo por ahí que hubo un primer acercamiento de Lacan y Melanie Klein en cuanto a la traducción de la obra de Melanie Klein al francés, que parece que primero se iba a encargar Lacan, después que no se encargó. Si sabes algo más o es una pregunta muy chismosa la mía. Bueno, pero podemos hacer chismes, ¿por qué no? Los chismes son de lo más interesantes. De hecho, parece que Lacan andaba como persiguiendo a Klein en algún sentido, pero sobre todo porque quería esta alianza teórica, digamos, ¿no? Y porque Klein era alguien muy prestigioso y Lacan todavía no tanto. Entonces, no era un acercamiento del todo desinteresado, era un acercamiento político y era un acercamiento también interesado en el joven Lacan, incluso a pedido de Henriet. Entonces, hay cartas incluso de Melanie Klein que dice, le tuve que dar a Lacan mi texto en alemán de la psicología, no me acuerdo exactamente cuál era el texto, pero era un texto muy importante, la psicología del niño, digamos, uno de esos textos. Y supuestamente Lacan lo iba a traducir al francés, pero aparentemente pierde. O sea, le da a un tercero para traducirlo, que es un tal Boulanger, creo. Pierde el original, se queda Boulanger con el manuscrito, no un manuscrito, un texto que él había producido en francés, y lo que dice Klein es, no le puedo sacar a Lacan lo que ya le di, voy a quedar mal. Con lo cual, bueno, Lacan un poco se esconde, vamos a decir, para que Klein no lo encuentre, pero hay que decir que el que introduce en Francia a Klein no es Boulanger, es Lacan con sus menciones a Klein, con su invitación a Klein, que fíjense que lo que yo les mencioné, Klein no habla de niños, habla del criterio de finalización de análisis, del progreso del psicoanálisis, con lo cual para mí es muy importante esto, porque se asocia, y no está mal, porque Klein lo funda, el psicoanálisis con niños, pero Klein no se queda ahí, es la que en algún sentido da el paso del psicoanálisis con la psicosis. ¿Por qué? Porque parte de la psicosis, a diferencia de Freud, que parte de la neurosis, como dice Freud, en el país de los neuróticos la moneda de cambio es la neurosis, bueno, en el país de los psicóticos la moneda de cambio es la psicosis. Klein usa los términos de la psicosis para hablar
de los niños, no porque los niños sean psicóticos, ni tengan que hacer un pasaje de la psicosis a la neurosis, sino porque ella considera que hay núcleos psicóticos que restan como irreductibles. ¿Sí? Y Winnicott también va de la psicosis a los niños, también, buscando los modos de constitución primarias del psiquismo. Es una cuestión de época. Cuestión de época. No sé si te conté algún chisme, pero bueno. Gracias. No, contaste cosas bien interesantes. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Bueno, yo también me quería sumar al agradecimiento. Estuvo muy bueno, me pareció buenísimo que por más de que sean extensas algunas, de que fueron extensas algunas, desglosar un poco, ¿no? Citas de Lacan. Yo soy alumna de francesa y, bueno, muchas veces no, siempre se habló sobre la interlocución de Lacan con los post-freudianos y bueno, a veces yo no cursé inglesa, así que estuvo muy bueno también adentrarse en lo que fue Klein, que es nada, súper interesante, y la verdad es que es mi primer acercamiento porque en realidad fue por Lacan, pero por esta interlocución, así que buenísimo, me pareció muy buena manera de cerrar la materia. Yo creo que todos entramos por Lacan. Es una cuestión de época. Diana Rabinovich entró por Klein. Y cuando Klein le resultó insuficiente, encontró a Lacan. Nosotros, bueno, en algún sentido, creo que deudores de su enseñanza, por lo menos yo, creo que digamos, nos ha invitado también Diana a bucear en algunas cuestiones, en particular de Klein y de Bion también. Creo que vale la pena hacer ese recorrido, creo que es muy interesante. Así que gracias por el agradecimiento. Sí. Bueno, yo soy alumna de inglesa, pero ya estábamos dentro de todo este tema kleiniano, pero aún así No se te escucha bien. Sos Griselda, me parece, Griselda. No se te escucha bien. No. Sí, tuve todo, que me corté un montón de veces ¿no? Oh. Bueno, supongo que va a estar gracias. grabado y vas a poder escucharlo entero. Sí, tuve una macana, porque la grabación un montón de veces. No sé, debe ser la conexión. Cuestiones de época. Claro. No supo salir de las cuestiones de época. Bueno, igual está genial la articulación con Lacan y bueno, con todos los que nos estaba viendo igual. Genial. Gracias. Gracias a vos por estar. Bueno. Bueno. Ha sido un gusto nuevamente. Esperamos volver a dialogar y hacer dialogar a estos autores. Así que, bueno, le agradecemos a Estela, por supuesto, su presentación, a todos los que participaron, de aplausos así, desde todas las geografías que conforman este panel. Nosotros tenemos un teórico más el jueves que viene, que va a ser sobre el concepto de goce. ¿Podemos estar? Y pueden estar. Va a ser el goce lo que Lacan leyó en Lacan. Voy a hacer una cosa así. Pero va a haber alguna referencia a Klein
y alguna referencia a Freud, por supuesto, y a otras cosas. Y termina el cuatrimestre. Así que, bueno, un saludo a todos y, bueno, nos vemos. Bueno, que terminen Gracias. bien. Muchas gracias. Chao, gracias.